de un nuevo retiro de fondos de las AFPs. De hecho, hubo 4 iniciativas que se presentaron y que en la Comisión de Constitución se acordó anteayer, el martes, fusionar en uno solo, para que no pudieran haber tramitaciones paralelas. Pero como ustedes bien saben, esto se da en un contexto donde luego de apreciar las consecuencias macroeconómicas de los retiros anteriores, fundamentalmente la de la inflación, que golpeó con más fuerza a los sectores populares, hay sectores que han ido pasando desde el apoyo, como se hizo las primeras veces, a una posición más resistente, precisamente porque si bien en principio parecería ser que la plata fresca favorece, a la larga como consecuencia del fenómeno inflacionario puede perjudicar. En esa instancia ha habido distintos pronunciamientos, entre ellos el del diputado del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello. Conversamos con él para saber su apreciación sobre esta discusión, quien señaló que los retiros de los fondos previsionales van en el sentido contrario de lo que había propuesto el gobierno en relación a la reforma previsional. Se ha intentado mezclar ambos debates. Creo que en definitiva la opinión, la propuesta de los retiros de fondos de pensiones no tienen relación con lo que está de fondo, que es la seguridad social, porque en definitiva los retiros no contribuyen de ningún modo a aumentar las pensiones de aquellos que hoy día están recibiendo jubilaciones que no alcanzan para vivir dignamente, y por lo tanto más bien esto se ubica en una discusión respecto de una lógica individual de la propiedad de los fondos, entre otros principios. Creo que no cumple el objetivo, a mi juicio, de construir un debate previsional. Yo creo que el foco del asunto debe estar en poder avanzar con la reforma que el gobierno ha planteado, y sobre todo con que esta reforma tenga solidaridad. Sí, asimismo el parlamentario planteó que los retiros se justificaban en el periodo de pandemia, dadas sus circunstancias excepcionales, pero que ahora no aportan a la discusión sobre pensiones. Es una idea que tuvo sentido durante la pandemia, que tenía sentido porque el gobierno anterior fue extremadamente lento en los aportes para las personas que estaban sufriendo del encierro, y por lo tanto había un contexto que lo justificaba. Pero hoy día, en el contexto del debate previsional, me parece que no aporta mayores elementos a la discusión, puesto que más bien traslada el debate hacia una lógica individual, y que además no considera que ya son muchas las personas que carecen de fondos en sus propias cuentas de ahorro individual, por lo tanto no tienen mucho que retirar. Sí, pues ese es un dato central. Si es que lo medimos por el beneficio que puede traer para los sectores populares, y partiendo del supuesto bastante lógico de que son los que tienen menos ahorros previsionales acumulados, una medida como esta tendría a favorecer mucho más, porque recuerden que se hace por porcentajes a quienes tienen más recursos acumulados. Entonces se produce este fenómeno paradójico, ¿no? Podría llegarle más plata a quienes menos lo necesitan, pero a la larga el fenómeno inflacionario podría golpear con más fuerza a quienes tienen recursos más exiguos. Entonces es un asunto que hay que ponderar adecuadamente, y creo que en esa dirección va lo que señala Cuello. Ahora, como sea, volvemos a insistir, lo que antes eran 4 proyectos, ahora es solo uno, y se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara, que sesionó precisamente el pasado martes, donde se decidió reunir en un solo cuerpo de propuesta legislativa lo que antes estaba separado en 4. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:13. He dicho, puede ser opinable o no, que la elección del próximo domingo en Venezuela es la más importante de América Latina de este año. Se lo vamos a consultar a nuestra invitada a partir de ahora, la ex canciller Antonia Urrejola. Antonia, muy buenos días y muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación.
Ahí, perdón, estaba Sí. sin el audio. Hola, buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. No, gracias a ti, Antonia. ¿Qué podría decir sobre este señalamiento que yo dije? No se resuelve con métodos científicos esto, de si es la más importante o no. Pero bueno, es una oportunidad para partir quizás conversando y requiriendo tu análisis sobre su trascendencia, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que esta es una elección que no es solo respecto de Venezuela, sino también tiene efectos respecto de toda la región. Yo creo que lo primero es recordar que el régimen lleva 25 años en el gobierno, y eso ya es un indicador de la necesidad de cambio y todos los efectos que ha tenido primero Chávez y posteriormente Maduro respecto de la relación con el resto de la región, partiendo por un tema que para Chile es muy sensible, que es el éxodo venezolano, todo el tema de la migración. Eso ha tenido efectos políticos también en otros gobiernos, y no solo políticos, sino que humanitarios y además todo el debate que tenemos hoy día respecto del crimen organizado, que lamentablemente en el debate público se une mucho al tema de la migración venezolana. Sí. Antonia, si uno mira este tramo más largo, ¿sería pertinente hacer una separación por etapas? Te lo pregunto porque entre que lo que recuerdo y lo que he revisado, durante los periodos del presidente Chávez en general no hubo cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones, y adicionalmente el primer informe internacional que señala de manera meridiana la situación de violación a los derechos humanos data del año 2019, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre si correspondería hacer separaciones para efectos de esto que tú describías como un marco general de periodo de 25 años? Bueno, yo creo que los contextos regionales también han cambiado y también los liderazgos son muy distintos. El expresidente Chávez tenía un liderazgo regional que el presidente Maduro, a mí me parece que nunca ha tenido. De las características que tenía Chávez, uno podrá haber estado de acuerdo o no de acuerdo con sus posiciones, pero Chávez tenía un liderazgo regional. Maduro no lo tiene. Era un contexto distinto con, por ejemplo, el ALBA, que tenía su propia fuerza regional. Ahora, en relación al tema de los derechos humanos, yo sí no estoy de acuerdo con esa afirmación. Durante el gobierno del presidente Chávez hubo también informes, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron los primeros informes que iban denunciando la violación a los derechos humanos, particularmente respecto a las libertades civiles, en relación al derecho de manifestación y de reunión, en relación a presos políticos, y además todo el tema que se dio respecto de la prensa y cómo un conjunto de canales de televisión empezaron a ser cerrados, bueno, perseguidos y cerrados, y eso viene del gobierno del presidente Chávez, no viene del gobierno de Maduro. Sí hay informes mucho más fuertes a partir del 2019, como usted señala, pero la Comisión Interamericana, yo diría que desde el 2006 por lo menos empezó a hacer informes donde denunciaba violación a los derechos humanos, sobre todo respecto de la libertad de prensa, la libertad de manifestación y reunión y la existencia de presos políticos, es decir, personas que estaban presas simplemente por sus posiciones políticas. Sí. ¿Cómo ves el escenario post elecciones del domingo, cuando llegue el momento de los cómputos, quiero decir, Antonia? Porque hay una cosa, y hago la prevención de que por lo menos nuestro medio de comunicación trata de ponerse en las antípodas de generar, voy a decirlo así, como preocupaciones espurias, ¿no? Pero hay algo que preocupa o que nos preocupa, y que es que como ha habido tanto cuestionamiento de lado y lado previo al día de la elección, y esta es mi hipótesis, ahí te pregunto, los sectores solo van a estar dispuestos a considerar válida la elección en la medida que les favorezca, ¿no? Y esto en parte tiene que ver también con las dificultades que ha habido con los observadores internacionales. Ayer mismo conocimos la situación de Alberto Fernández. Entonces, te quería preguntar cómo ves ese escenario, porque como que estoy previendo que una vez que se dé el primer cómputo, ese cómputo solo va a ser validado por quien gane, ¿no? Bueno, ¿qué podrías decir al respecto? A ver, yo creo que hay que separar el día del domingo. Hay tres periodos, ¿cierto? ¿Sí? Lo que ha sido el proceso previo,
donde claramente no se han dado las condiciones para tener elecciones libres y transparentes. Las elecciones libres y transparentes no son solo el día de la votación, son también todo el proceso previo, y ahí hemos visto desde la inhabilitación de candidatos de la oposición, las dificultades para inscribirse, para otros, todo el tema de hostigamiento a la oposición, y sobre todo en estos días lo hemos visto, como también las declaraciones del presidente Maduro, como por ejemplo el tema de que si no ganan el domingo va a haber un baño de sangre. Eso ha producido una reacción muy fuerte, liderada por el propio presidente Lula. El presidente Lula había sido anteriormente bastante más cauteloso respecto de Venezuela y el régimen de Maduro, y hemos visto estos días que ha sido muy, muy firme, y eso genera un ambiente de tensión complejo para el domingo, que puede incidir, por ejemplo, en la abstención de votantes. Hablar de un baño de sangre con la historia que ya ha tenido Venezuela en temas de enfrentamientos y violación a los derechos humanos puede generar una abstención de votantes, y eso va a tener un efecto en el resultado del domingo, porque la abstención, y todos los analistas lo dicen, favorece al actual régimen, no favorece a la oposición. Para la oposición, su primer triunfo va a ser que vaya mucha gente a votar el domingo. El mismo día de la elección, también los expertos electorales, ¿cierto?, han señalado que el sistema propiamente de votación, que es electrónico, es muy difícil de cometer un fraude, es un sistema seguro, y ahí todos los analistas, tanto de oposición, reconocen que es un sistema que funciona. ¿Dónde va a estar la madre del asunto? En la labor que hagan sobre todo lo que se llaman los testigos electorales. Los testigos electorales son lo que nosotros conocemos como los apoderados, ¿cierto? Sí. Que son quienes se instalan en las distintas mesas, y las actas respecto de esa votación. En elecciones anteriores, por ejemplo, cuando estaba Capriles, la oposición, que no iba unida como va hoy día, hay que decirlo, pero la oposición liderada por Capriles en su momento señaló que hubo fraude, pero no tenía cómo probarlo, no tenía las actas. Y esa va a ser la primera discusión. Quien diga que haya fraude tenga actas que acrediten que ese fraude ocurrió desde el punto de vista del voto electrónico. Pero, insisto, también hay que ver los días anteriores y cómo se ha dado este proceso eleccionario, que ya está siendo cuestionado porque no están las condiciones para que todo el mundo haya podido participar y para que todo el mundo vaya a votar. Pero el tema fundamental el domingo va a ser qué pasa con el rol de los observadores, menos porque hemos visto cómo, por ejemplo, la Unión Europea fue desinvitada. Usted mismo mencionó lo que pasó con el presidente Alberto Fernández, que era más bien una observación política, no técnica, sí, pero le dijo que no podía ir por las opiniones que dijo hace 2 días atrás. Hasta ahora tenemos como observadores políticos solamente el ex canciller de Lula, Celso Amorín, porque también justamente anoche, porque Colombia iba a hacer lo mismo, iba a mandar a su canciller, y justamente anoche se informó de la Cancillería colombiana que tampoco va a ir nadie desde el gobierno actual del presidente Petro. Y eso yo creo que tiene que ver precisamente porque hay dudas de cómo va a ser la reacción del domingo. Ahí yo creo que el escenario más preocupante, además de quien gana la elección desde el punto de vista del voto emitido, va a ser la reacción posterior. Y es preocupante, y por eso hemos visto al presidente Lula, al expresidente Fernández, por gente que no ha sido, cierto, vocal contra Maduro, manifestar su preocupación por lo que ha dicho el presidente Maduro respecto al baño de sangre. Sí, ¿qué decir sobre esa evolución de carácter político cualitativa, Antonia? Porque tú mencionabas muy bien lo de Lula, pero si uno suma lo de Alberto Fernández, bueno, el kirchnerismo ha sido aliado histórico, ¿no?, del chavismo. Y esa marca una diferencia respecto a lo que hemos visto en elecciones anteriores también. ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir sobre eso para efectos de cómo pensamos esto en un cuadro más regional también? Bueno, que yo creo que hay un agotamiento, independientemente de la opinión que puedan tener esos líderes sobre el gobierno de Maduro. Sí hay un agotamiento del liderazgo de Maduro, en primer lugar. Todos los cuestionamientos que hay internamente en el régimen, es conocido que hay una división, y el domingo va a ser determinante para aquello. O Maduro sale fortalecido decididamente, o Maduro sale debilitado, y ahí lo que pase posteriormente en términos, por ejemplo, si
se reconoce, si gana la oposición y se reconoce inmediatamente todo lo que va a pasar al interior del régimen, en términos de buscar nuevos liderazgos, buscar negociaciones, sobre todo para el partido de gobierno y sus liderazgos más jóvenes o más nuevos, que obviamente gobernadores y también Congreso, que van a querer legitimidad en un futuro proceso político en Venezuela. A mí me parece que lo que pasó con el expresidente Fernández, las declaraciones de Lula, es porque están leyendo eso, no solo la oposición, sino lo que pasa también dentro del actual régimen y las divisiones dentro del actual régimen, por una parte. En segundo lugar, me parece que también y es el pragmatismo en la política, hay una lectura de los efectos que tiene que Maduro se prolongue en Venezuela, y esa lectura tiene que ver también, por ejemplo, con lo que va a pasar con la diáspora venezolana, si va a haber una nueva ola de migratoria de Venezuela hacia otros países de la región, algo que preocupa a todos los presidentes independientemente de su color político. Entonces todo eso creo que es lo que se está leyendo para generar estos liderazgos, estas declaraciones de líderes como Lula, que me parece que ya estamos viendo un debilitamiento del gobierno, o sea, del liderazgo de Maduro, más que de la posición del partido de gobierno. Estamos conversando esta hora con la ex canciller Antonia Urrejola, pero bueno, además una larga trayectoria en la institucionalidad latinoamericana y por lo tanto muy conocedora de aquello. Antonia, bueno, esto lo pregunto también con todo el acúmulo de experiencia que pudiste tener durante tu periodo como canciller. A veces en el microclima político chileno se tiende a ver el tema de la migración venezolana como algo muy autorreferido, ¿no? Como si no fuera parte de un fenómeno regional. Nosotros hemos tratado de entregar los datos en los días previos. Hay muchos más venezolanos en Colombia, en Perú, y así sucesivamente. Y parecería de perogrullo, pero en el sistema o en el microclima político chileno se olvida que este es un problema que, guste o no, es imposible resolverlo por nosotros mismos, ¿no? Y que independientemente de si las relaciones con las autoridades venezolanas son mejores o peores, está esa situación de facto, y adicionalmente hay lo que tú en esta misma entrevista habías descrito como un debilitamiento de la institucionalidad regional, ¿no? No sabemos lo que va a pasar a partir del lunes. Lo que sí sabemos es que en menor o mayor medida la situación de la migración va a seguir existiendo, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre el abordaje político institucional que Chile ha de tener respecto a una situación como esta? A ver, yo creo que varias cosas. Lo primero, tal como usted señala, me parece que lamentablemente en Chile todo el tema en torno a la migración, más allá de la discusión sobre el aumento de la criminalidad, el crimen organizado, y si son todos venezolanos o colombianos, cuestión que yo no comparto en absoluto, y las cifras tampoco así lo indican, que es lo más importante, no es mi opinión, sino las cifras, pero sí se ha politizado muchísimo con una mirada interna y no regional, como usted señala. Hace una semana más o menos yo leía una columna de la ex canciller de Colombia, canciller del expresidente Santos, es decir, de centro derecha, María Ángela Holguín, precisamente, que es un fenómeno que nos habla a la región, y es cómo, en primer lugar, se ha politizado la migración y ha pasado a ser parte de las agendas internas de los países. Y eso no va a resolver un problema que tenemos, que es un problema, en el caso de la migración venezolana, es un problema regional, que requiere una mirada regional y despolitizada. Yo entiendo que se politice por los efectos que tiene, por ejemplo, en el tema de seguridad o en los temas de empleo. Son distintos debates en los distintos países, pero no va a tener una solución si no lo miramos de manera regional. Y lamentablemente eso ha sido imposible en la región. Simplemente las posiciones miran hacia adentro, y es decir, voy a ser como bien brutal, pero ¿qué es lo que me conviene a mí desde el punto de vista del líder político en mi país respecto a cómo me posiciono yo con la migración y cómo eso se va a leer en la agenda interna? O sea, ¿qué me da más votos en la próxima elección y qué me da más puntos en la encuesta del domingo? Sí, bueno, hemos visto todo el tema del voto, ¿no? Sí. Del voto de los extranjeros en Chile, y si es obligatorio, si no es obligatorio, si tienen derecho a votar o no tienen derecho a votar, si hay que modificar la Constitución. Y esa lectura, que puede ser completamente válida, es una lectura súper
súper coyuntural de cómo me favorece o no me favorece a mí en las próximas elecciones, y no de la grave crisis humanitaria que estamos teniendo. Y por eso, vuelvo a lo que estábamos conversando, por eso el interés que existe en la región de que el tema de Venezuela se resuelva de una vez por todas. Porque si logramos tener una estabilidad democrática, estabilidad económica y las condiciones de acceso a la salud y condiciones económicas en Venezuela, primero se va a detener la actual migración, pero además es esperable que con esa estabilidad democrática y de acceso a distintos derechos económicos, sociales también la actual migración venezolana va a volver. Pero hoy día no están las condiciones para que la gente vuelva. Muchos se van por persecución política y muchísimos se van por razones económicas. La única manera que esa gente vuelva a Venezuela y la única manera de parar esa diáspora es precisamente que las condiciones internas en Venezuela estén dadas. Y eso requiere una respuesta no solo de lo que pasa el domingo, sino también una respuesta de todos los estados de la región, como también de los órganos multilaterales y de los bancos multilaterales. Yo creo que el domingo esa es una de las principales preocupaciones y que tenemos que estar mirando. Si hay, por ejemplo, si la oposición reclama que ganó las elecciones, tiene las pruebas, como las actas que yo mencionaba, de que sí ganó las elecciones, y el gobierno de Maduro no reconoce aquello y tiene el control estatal, y cuando hablo de control estatal me refiero también a las Fuerzas Armadas, que hasta ahora han sido muy cautelosas en respecto al domingo, pero eso sí puede generar, si eso lo uno, por ejemplo, a las declaraciones del presidente Maduro del baño de sangre, eso puede generar mayor migración. Los próximos días, después de las elecciones, si hay violencia en las calles, vamos a ver más migración y el aumento de la diáspora. Y ahí la respuesta regional va a ser muy importante. Y lamentablemente esa respuesta regional, por todos los debates internos que hay respecto a la migración, no creo que sea muy solidaria. Eventualmente vamos a ver líderes políticos asilándose en embajadas como la de Chile, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y por eso es tan importante el domingo. No es solo importante para los venezolanos y las venezolanas, sino que también por todos los efectos que puede tener respecto de la migración en países vecinos y en Chile, como también todo el tema de la seguridad regional, que es muy compleja y que hemos visto, nos gusta o no, que la migración venezolana no solo ha traído que en su mayoría gente con necesidades económicas, humanitarias o políticas gravísimas, sino que también ha implicado también una migración del crimen organizado que busca oportunidades nuevas, lamentablemente, en otros países. Sí, pues bueno, mencionábamos los datos en los días previos, Antonia. Hay una oficina de ONU Migración precisamente para la situación de Venezuela, que calcula en 7,77 millones la cantidad de venezolanos que residen fuera de su país, de los cuales más de 6,5 millones viven en Sudamérica. Así es que es una situación que evidentemente es muy importante de abordar en la perspectiva que se señala. Queremos agradecer por esta entrevista, por la reflexión, por la preocupación no solamente por lo que va a ocurrir el domingo, sino por poder mirar este crucial asunto en perspectiva. Hemos conversado con la ex canciller Antonia Urrejola. Antonia, muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Antonia. Ahí está nuestra ex canciller, recordemos, la primera canciller del gobierno del presidente Boric, reemplazada luego por el actual, el profesor de esta universidad, Alberto Van Claveren, Antonia Urrejola, haciendo sus señalamientos respecto a la elección de Venezuela del próximo domingo, sus alcances regionales, sus consecuencias y cómo puede ser